Recuerden que estamos en el mes de la mayordomía. El lema central, hermanos, de este mes es mayordomía y generosidad. Mayordomía y generosidad, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la mayordomía de mi vida. La mayordomía de mi vida. Y en ese sentido, vamos a ver, hermanos, que somos responsables de nuestra vida cristiana. Sí, somos responsables de nuestra vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, exige de alguna manera testimonio congruente, ¿verdad? Testimonio congruente de un trabajo diligente, pero también, hermanos, de una obediencia constante. Repito, mi vida cristiana, hermanos, debe desarrollarse, ¿verdad?, en el testimonio congruente. ¿Qué entendemos por el testimonio congruente? Estamos entendiendo, hermanos, que lo que yo digo, ¿verdad? Lo que yo digo, lo que yo hablo, debe ser respaldado con lo que, hermanos, con lo que hago, ¿verdad? Si yo hablo una cosa, debo respaldarlo con lo que hago, ¿sí? Entonces, para que el creyente pueda, de alguna manera, hermanos, ser responsables de su vida cristiana, debe precisamente vivir esta fórmula, ¿verdad?, de su vida. Porque si bien es cierto, hermanos, estamos acostumbrados, o la gente o el mundo está acostumbrado a vivir su vida como quiere, ¿sí? Y no sé si ustedes han escuchado alguna expresión cuando alguien está, hermanos, en un ambiente muy ameno, muy ahora sí contagioso. Ellos dicen, esto es vida, ¿verdad? Esto sí es vida, no sé si lo han escuchado. Pero realmente, hermanos, si vamos a la luz de la Escritura, vamos a encontrar que esa no es vida. ¿Cuál realmente, hermanos, es la vida que tenemos que desarrollarnos nosotros? Bueno, estamos diciendo que debe ser una vida congruente, ¿verdad? Con un trabajo diligente y con una obediencia constante, ¿sí? Una obediencia constante. ¿Obediencia a qué, hermanos? Obediencia a los preceptos, ¿verdad? Obediencia, hermanos, a la palabra. Obediencia, hermanos, directamente a nuestro Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Claro, si esto se ejerce, si esto se vive, tendremos recompensa. Pero si no lo hacemos, hermanos, también tendremos, hermanos, consecuencias, ¿sí? Tendremos consecuencias. Cuando los jueces, los magistrados, o bueno, el que va a tomar, hermanos, alguna protesta, ¿verdad? Algún juramento, ya ven que los americanos, para que suban a algún puesto o tengan un cargo, siempre ponen la Biblia, ¿verdad? Los presidentes, en este caso. Cuando va a tomar protesta el presidente, hermanos, lo hace en juramento con una Biblia ahí, ¿sí? Y, hermanos, se le cuestiona, le dice, mira, lo que vas a hacer, ¿verdad? Prometes esto y esto y esto y esto. ¿Y qué dice el candidato, verdad? Sí, prometo, ¿verdad? Sí, prometo. Entonces, la expresión aunada a eso dice, hermanos, si así lo hicieres, ¿verdad?, que la población o que la ciudad te lo apremie. Pero si no lo hicieres así, de igual manera te lo demande, ¿sí? Y eso es, hermanos, en el sentido de nuestra vida espiritual, porque nuestra vida debe girar en torno ¿a qué, hermanos? Al juramento que hicimos, ¿verdad? A la promesa que hicimos de ser, ¿qué, hermanos? De ser cristianos, de apartarnos del mundo, porque fuimos sacados de allí. Dice el Salmos 40 que Él nos sacó ¿de dónde? Del lodo cenagoso, ¿verdad? Y nos puso sobre peña, sobre roca. Entonces nosotros, hermanos, fuimos levantados de ahí. Por eso decimos
que debe ser en un sentido de obediencia constante. Ahora, ¿por qué nace la idea o de dónde nace la idea de ser responsable de nuestra vida? Bueno, según Romanos capítulo 12, capítulo 14, verso 12, dice la escritura, hermanos, que les decía ahorita, ¿no? Que tendremos que responderle y que los demande. Dice Romanos 12 que cada uno dará cuenta de qué? De sí, ¿verdad? Así dice Romanos. Cada uno dará cuenta de sí. ¿De qué está tratando eso, hermanos? De que mi vida, si lo vivo, hermanos, conforme a los preceptos del Señor, voy a tener recompensa agradable. Pero si mi vida no lo ejerzo, hermanos, de acuerdo a los planes y los propósitos del Señor, por supuesto que voy a tener consecuencias. Y es ahí el problema, hermanos, en nuestra vida. Porque muchas veces nos lamentamos, decimos, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Cuando realmente, hermanos, no revisamos nuestro historial, no revisamos nuestra vida, hermanos, cómo realmente la estamos ejerciendo, ¿verdad? Y dice el verso 1 de este capítulo 3, que dice, hermanos, hijo mío, ¿no qué? No te olvides de mi ley, ¿verdad? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Así que muchas veces nuestra vida cristiana, ¿verdad? Gira en torno a lo que vemos, a lo que palpamos, a lo que realmente, hermanos, está existiendo en el mundo. Pero nuestra vida cristiana no debe girar en torno a eso. Nuestra vida cristiana debe girar en torno a los planes y los propósitos de Dios. De alguna manera, hermanos, ejerciendo lo que dice el verso, ¿verdad? No olvidándonos de su ley. ¿Sí? No olvidándonos de su ley. ¿Y cuál es la ley de Dios, hermanos? Su palabra. Es la mejor, hermanos, escrito, es el mejor escrito que hay, no hay nada más. Dice que la escritura es nuestra regla de fe y práctica, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos vivir, hermanos, en esa obediencia que obediencia a su palabra. ¿Sí? Así que nuestra vida cristiana realmente lo debemos hacer eso. Por eso decimos, hermanos, que debemos administrar nuestra vida cristiana en ese sentido. Así que ¿cuesta, hermanos, hacerlo? Por supuesto que sí, porque rendirnos, hermanos, ante alguien mayor que nosotros no es tan fácil, ¿verdad? No todos queremos, hermanos, rendirnos, no todos queremos obedecer. Todos quisiéramos, hermanos, tener una libertad, vivir en un libertinaje, ¿verdad? Pero como cristianos tenemos, hermanos, preceptos, ¿verdad? Tenemos, hermanos, la palabra para que nosotros lo podamos cumplir, ¿sí? Entonces, de ahí es que nace, hermanos, la idea de si cuidar nuestra vida es porque tenemos que, hermanos, en un momento rendirle cuentas a alguien. Y ese alguien, hermanos, es Dios, ¿sí? Número 2, debo también vivir en obediencia a su palabra. Dice Filipenses 2, 12 al 13, hermanos. Quisiera que lo leyéramos esa parte. Filipenses 2, 12 al 13. Dice de esta manera, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, nuestra obediencia, ¿verdad? Está enlazado, hermanos, con la voluntad de Dios. Si de alguna manera hemos de obedecer, hermanos, porque nosotros no estamos expuestos a eso. Nosotros tenemos un carácter, hermanos, que
que aquí mis chicharrones truenan. Pero cuando vamos, hermanos, a la palabra, es Dios quien produce, hermanos, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si de alguna manera nos sujetamos a Él, es porque Él, a través de qué, hermanos, a través de su Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Silverio, aquí, no por allá, sino por aquí. Él está ahí. Cuando queremos, hermanos, salirnos del contorno, ¿verdad? Del entorno, Él es el que está promoviendo ahí. Por eso dice aquí, hermanos, ese texto, que Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero lo interesante, hermanos, es que los filipenses, en ese sentido, hermanos, eran responsables, hermanos, de lo que habían aceptado, de lo que tenían en su vida. Y por eso, hermanos, dice que obedecían al Señor aún, hermanos, cuando Pablo no estaba con ellos. ¿Sí? Cuando Pablo se había ausentado, ellos, hermanos, obedecían. Y me llama la atención eso, hermanos, porque los filipenses no esperaban que Pablo estuviera ahí, hermanos, ¿verdad? Duro y dale, para que pudieran obedecer. Pero a veces, hermanos, como iglesia, como pueblo, estamos acostumbrados a que, hermanos, vengan al servicio, hermanos, vengan a la oración, hermanos, vengan a la velada, hermano, aso. Ya parecemos discos rayados, ¿verdad? Pero si administráramos bien nuestra vida y entendiéramos realmente, hermanos, quién es el que nos ha salvado, quién es el que nos ha comprado, hermanos, desprenderíamos todo nuestro ser hacia Él. Y no tendríamos, hermanos, ninguna presión de alguien, de nadie, ¿para qué? Para poder hacer las cosas. Con libertad, hermanos, alzaríamos la mano, hermano, yo voy, yo lo hago, yo estoy dispuesto, aquí está mi vida, ¿verdad? Inclusive el próximo domingo vamos a hablar de recursos, pero igual aquí está mi recurso, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque yo entendí que mi Salvador no fue pequeño el precio que pagó para salvarme, sino fue alto el precio, ¿verdad? Y eso tenía estos varones, hermanos, ¿verdad? Dice que es mi responsabilidad mantenerlo apegado a la voluntad de Dios, cuidar que no se separe del plan redentor de Dios. Por eso dice, ocúpense de su salvación. ¿Con qué? Con temor y con temblor. Pero descuidamos, hermanos, eso. Pensamos que porque ya, hermanos, tenemos la salvación, porque pues se nos ha dicho que la salvación no se pierde, ¿verdad? Que la salvación, el que cree ya es salvo, ya no tiene problemas. Y se nos ha metido eso, hermanos, en la cabeza. Eso también dice la Escritura, pero nos despreocupamos de lo demás. Si bien es cierto, hermanos, que la salvación que Dios da es una seguridad, pero algo tenemos que hacer nosotros para estar vigentes, para estar despiertos, para estar vivos, ¿verdad? Y me decía hace rato que me gusta la vida de los filipenses. Llevaban su vida en obediencia a Dios y no esperaban, hermanos, que el apóstol Pablo estuviera a cada rato exhortándoles, hagan esto, hagan lo otro. Por eso Pablo se gozó y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El hecho, hermanos, que tengamos quien nos instruya, no debemos depender todo el tiempo de Él para poder obedecer, ¿verdad? Como no me dijo el pastor que tenía que hacer, pues no lo hice, ¿verdad? Como no me dijo que eso se iba a hacer, pues no accioné. No, hermano. El creyente, hermanos, que vive la vida cristiana apegado a los planes y principios del Señor, inmediatamente actúa, ¿verdad? Busca qué hacer,
Ahí anda, hermano, buscando, ahí anda a ver, hermano, qué vamos a hacer, ¿no? Por eso decimos aquí, el hecho de que tengamos quien nos instruya, no debemos depender todo el tiempo de él para poder hacer lo que nos corresponde hacer. Debemos hacerlo por iniciación propia, ¿sí? Esto nos llevará, hermanos, ¿a qué? A un crecimiento con seriedad y con constancia. Dice el verso 3, hermanos, de Proverbios, de esta manera. A ver, verso 13. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la ¿qué? La inteligencia, ¿sí? Un hombre o el creyente, hermanos, que está desarrollando su vida en obediencia al Señor, dice que él está ¿qué? Está buscando la sabiduría, está buscando la inteligencia, ¿verdad? Pero dice, dichoso, feliz o doblemente feliz el que busca esto, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Decíamos ahorita, ¿verdad? Que nos ayuda a un crecimiento, porque el crecimiento, hermanos, es un asunto de sacrificio. Se tiene que abandonar ciertas cosas para presentarnos, hermanos, limpios, puros, como una ofrenda que agrada a Dios. Mi vida debe girar en torno a eso. ¿Cómo dice Romanos capítulo 12:1? Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Que es vuestro culto racional. ¿Sí? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay dos palabras ahí, vivo y santo, ¿verdad? Vivo se quiere decir activo, en movimiento, que se mueva. Y santo, hermanos, es la consagración, es lo que realmente se está reflejando de esa acción que estamos haciendo. Pero tenemos que presentar nuestra vida así. Tenemos que, hermanos, de alguna manera llevarlo hasta ese nivel. Dios provee, hermanos, la gracia y el poder para nuestro crecimiento y nuestra santidad. Pero somos nosotros los responsables, hermanos, de cultivar esa relación diaria. ¿Sí? Si nuestra vida no gira, hermanos, en torno a esa obediencia al Señor, por supuesto, nuestra vida va a estar baja, raquítica, ¿verdad? Y todo el tiempo, hermanos, vamos a estar malayando, vamos a estar lamentándonos. La fe, entonces, hermanos, requiere una participación activa de parte nuestra, ¿verdad? ¿Qué ejemplo podríamos poner de participación? Como la oración, como la lectura, como la asistencia. Son acciones, hermanos, que nos ayudan a ¿qué? A estar vivos, ¿verdad? A estar en movimiento, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, esas son elementos que causan, hermanos, que el creyente esté al 100. Pero si un creyente, hermanos, no desarrolla oración, no desarrolla, hermanos, lectura y no, hermanos, participa, no asiste, la verdad, hermanos, es que tendrá problemas en su relación o en su crecimiento espiritual. La responsabilidad de cuidar mi vida no se trata, hermanos, de una carga pesada, sino de vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Y dice el verso 23 de este mismo capítulo 3 de Proverbios, dice, entonces andarás por camino, ¿qué dice, hermanos? Por tu camino confiadamente y tu pie no va a tropezar, no va a tropezar. Porque tu vida, hermanos, lo estás llevando a ese nivel de un cuidado al Señor. Estás administrando, hermanos, tu vida. Lo estás, hermanos, encauzando a la presencia del Señor. Y eso va a provocar que no tropieces, ¿verdad? Que encuentres el verdadero camino, como dice el verso, ¿verdad? Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no va a tropezar. Una vida
flácida, una vida, hermanos, pobre espiritualmente, todo el tiempo, ¿verdad? Anda tropezando y anda buscando maneras de cómo echarle la culpa a alguien, ¿no? Y si no, hermanos, se anda buscando cobijo o cobertura por todas partes, ¿no? No le gusta en una iglesia, anda en otra iglesia, anda en otra iglesia, anda en otra iglesia. ¿Por qué? Porque en tu vida no lo ha llevado, hermanos, a la madurez espiritual. ¿Se da cuenta? Pero cuando nosotros, hermanos, somos responsables de nuestra vida y lo administramos delante del Señor, la verdad es que no vamos a tener ningún tropiezo. La mayordomía de mi vida, entonces, es un tema central en las iglesias, en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Esto nos lleva a reflexionar cuáles son nuestras prioridades y cuál es el tesoro de nuestro corazón. El verso 1 dice que nos enseña eso: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y esto nos hace, hermanos, reflexionar en los frutos de un alma que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Quiere decir entonces que la forma, hermanos, en que vivimos como mayordomos aquí en la tierra debe entonces delatar la realidad de nuestros corazones. ¿Sí? La forma de vida, hermanos, que vivimos aquí en la tierra realmente delata, ¿verdad?, la vivencia de nuestros corazones. Por eso hay que llevar, hermanos, hay que elevar nuestra vida al nivel de Dios, ¿verdad? Hay que elevar nuestra vida, hay que consagrar nuestra vida para no tener esas bajas, esos deslizamientos, ¿verdad? Porque realmente lo que Dios quiere es que vayamos hacia arriba. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos, hermanos. Y cuando habla de todos, es que todos, ¿verdad? Que ninguno, hermanos, se quede abajo. Hay una región, hermanos, donde toda la población no pasan del metro 20, ¿verdad? Todos son chiquititos. Y les dicen los pigmeos. ¿Me explico? Así son bajitos todos. No crecieron esa raza. Muchos creyentes estamos así, hermanos, como la raza de los pigmeos. Tenemos gordo el cerebro, ¿verdad? Tenemos conocimiento, tenemos todo, pero no crecemos. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que crezcamos, ¿verdad? Que lleguemos al nivel que nuestra vida realmente pueda, hermanos, garantizar el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Porque para eso venimos a los pies de Cristo. Para eso Él nos salvó. Para ser sus discípulos y para ser discípulos, ¿verdad? Para eso Él nos compró con su sangre preciosa. No nos compró, hermanos, para nada más, como dijeran por ahí, ¿verdad? Para estar nada más sentados en las bancas. No. Nos compró para ejercer, hermanos, nuestra vida a la luz de sus planes o sus propósitos. Eso nos hace, hermanos, autoevaluarnos. Si Cristo realmente vive en nuestras vidas, si aún, hermanos, o si aún el viejo hombre toma todavía el primer lugar sobre la voluntad y la gloria de Dios, entonces estamos metidos en un problema. Si Cristo vive en nuestras vidas, pues qué bueno, porque reflejaremos, hermanos, una vida que le agrada a Dios. Pero si el viejo hombre todavía está tomando control de la voluntad y de la gloria de Dios, pues realmente, hermanos, por eso dije al principio, ¿verdad? Estamos con la espera de rendir cuentas a Dios. Y dice el verso 31 de este texto: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de esos caminos,
porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos. Él no tiene relación, hermanos, con el injusto. El Señor tiene relación ¿con quién? Con los justos. ¿Y quién es usted? Es un justo, ¿verdad? Es un justo. Y Él está deseoso o deseando tener una comunión, una relación con usted. Que usted, hermanos, le presente su vida. Por eso hablamos de la mayordomía de nuestra vida. Nuestra vida, hermanos, debe ser administrado por nuestro Señor, ¿verdad? Porque realmente Él quiere eso. Es interesante notar, hermanos, que cuando procuramos hablar de mayordomía, nos encontramos con esto, ¿verdad? Que la mayor literatura escrita, hermanos, es referida a la vida. Por supuesto, la mayordomía de los recursos es interesante, pero creo que lo que le interesa al Señor es la mayordomía de qué, hermanos, la mayordomía de mi vida. Si mi vida está siendo bien administrada, por supuesto que lo demás se va a llevar a cabo. Porque hay quienes, hermanos, como su vida no está siendo administrada, pues no administran lo demás. ¿Sí? Les importa poco los recursos. Y eso vamos a hablar el próximo domingo, ¿verdad? Porque dice Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y qué dijeron ellos? ¿En qué te hemos robado? Y contesta el Señor, en vuestras ofrendas y vuestros diezmos me habéis robado. Y eso, hermano, se hace o no se cumple. ¿Por qué, hermano? Porque la vida no está siendo apegada al Señor. Cuando la vida del creyente está en buenas condiciones y en buena relación con su Señor, por supuesto que lo demás viene a colación. Yo le doy a mi Señor. Yo me pongo a cuentas con mi Dios. Yo, hermanos, le rindo ofrenda al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque estoy agradecido con Él, ¿verdad? Y porque ando bien con mi Dios. O sea, esa es la manera. Esto es verdad, hermanos, porque la palabra de Dios da referencia, hermanos, contundentes a cuestiones como tal, como algo ligado, hermanos, a una vida sana y a una vida piadosa. Salomón afirma, hermanos, que se debe apiadar del pobre uno y que debe también de alguna manera prestar al Señor, ¿verdad? Y Él lo recompensa, por supuesto, ¿verdad? Por esa obra buena que nosotros hayamos hecho. Dice el verso 27 y 28, no te niegues, ¿qué dice, hermanos? Hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Una buena vida, hermanos, apegada al Señor, lo refleja con los demás. Lo hace generosamente. ¿Sí? Cuando estamos viviendo, hermanos, una vida cristiana bien, tenemos la sensibilidad, hermanos, somos sensibles a la necesidad de los demás. Pero cuando no estamos viviendo una vida bien, pues que se las arregle como pueda, ¿verdad? Solo yo, primero yo y después yo. ¿Y los demás? ¿Dónde quedan? ¿Verdad? Pero esa es la administración, hermanos, de nuestra vida y tenemos que hacerlo a la luz de las Escrituras. Entonces, la generosidad, como bien hemos dicho del tema, es parte, hermanos, de un mayordomo de los bienes materiales. El Señor dijo en Mateo 6, 19 al 24, a no hacer tesoros en la tierra, sino en los cielos. Todo lo que podamos obtener aquí en la tierra debe ser gastado aquí en la tierra, porque para allá arriba, hermanos, no nos llevaremos nada. ¿Sí? Lo que acumulemos, lo que hagamos aquí en la tierra, debe ser gastado aquí en la tierra. Pero una vida, hermanos, sin Cristo, una vida lejos del Señor, lo principal, lo primero que hace, ¿qué, hermanos? Es acumular riquezas, ¿sí? Y realmente no le hace caso, hermanos, a aquellos
que menos tienen, sino le importa poco, ¿verdad? Por ahí un dicho que dice que el que más tiene, más quiere, ¿no es cierto? El que más tiene, más quiere. Y sí, ¿verdad? Empieza, hermanos, a obtener y decíamos ahorita, hace rato con el hermano Santiago en la clase de prebautismos. Y me gusta su expresión porque dice, hermano, no me quiero meter mucho en el trabajo porque puedo descuidar la obra de Dios. ¿Sí? Si yo me ocupo más en el trabajo, me voy a olvidar. Y sí, porque él va a empezar aquí, hermanos, a generar, va a empezar a crear recursos y lo primero que va a hacer, bueno, es que ya tengo esto, tengo el otro, ahora me falta esto, me falta el otro y va a empezar aquí, hermanos, a hacer cosas que lo separen del Señor. No va, hermanos, a unir su vida con la generosidad. Lo va a separar. Y eso va, hermanos, a causar problemas en su vida. Y eso ha causado problemas en la vida de algunos de nosotros o de las personas, ¿verdad? Porque no somos capaces, hermanos, de distinguir. No somos capaces, hermanos, de hacer un balance, hermanos, en nuestra vida. Y Dios está, hermanos, haciéndonos ver lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, la generosidad es parte de ser un mayordomo de los bienes materiales, ¿verdad? El Señor dijo ahí en Mateo, como ya lo dijimos, no hay que hacer tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino hagan tesoros en los cielos, donde la orilla y el orín no corrompen. Todo lo que podamos obtener, hermanos, lo debemos ejercer para el bienestar de los demás. Si tenemos una vida agradable al Señor, vamos a visualizar esa parte de nosotros, porque para allá, hermanos, nada nos llevaremos. Como dijo Job, hermanos, cuando tuvo ese problema, que Dios lo causó a llevar eso, porque tenía muchos bienes él, sí, era rico Job, pero en un momento, en un instante se le acabó todo, sí, y él expresó algo muy maravilloso que me gusta. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Escritura que no hizo ningún despropósito alguno ante el Señor. ¿Sí? Y eso es real. Porque sin duda nada nos llevaremos allá, ¿verdad? Hay que apegar nuestra vida, hermanos, a la Escritura, a la luz de la palabra y vivamos esa generosidad. ¿Sí? Seamos generosos. Le decía el sermón pasado, yo no soy buen administrador. Me cuesta administrar, pero ahí está mi compañera idónea, ahí está mi ayuda idónea. ¿Para qué, hermanos? Para meterme al carril, ¿verdad? Yo soy muy generoso, hermanos, ¿sí? En ese sentido, me desprendo fácilmente de lo que tengo, pero mi esposa no es así, ¿verdad? Ella de alguna manera también cuida y es bueno. ¿Por qué? Porque podemos balancear las dos cosas, ¿no? Así que aprendamos, hermanos, de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Nada, ¿verdad? Nos llevaremos allá, sino lo tenemos que invertir acá. Y sobre todo, si lo invertimos, hermanos, en el reino de Dios, será mucho mejor. ¿Por qué? Porque la recompensa será mayor, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Si tan solo le dieres un vaso de agua a uno de estos justos, ¿qué dice? No perderá su recompensa. Un vaso de agua, hermanos. ¿Qué puede costar un vaso de agua? Pues nada, ¿verdad? Pero si se lo damos, hermanos, con amor, con gratitud a alguien, hermanos, que está haciendo la voluntad de Dios, no perderá su recompensa. Así que aprendamos, hermanos, mi vida debe estar girando, hermanos, en torno a la voluntad de Dios. Debe ser administrada para alabanza del Señor, pero también debe ser administrada para administrar o ayudar también a otros. Ser una persona generosa. Y por último, hermanos,
Nuestra alegada fe, hermanos, y la expresión externa de ella, creo que nos falta reflexionar, de modo que podamos someternos, hermanos, a Cristo, quien nos eleva, ¿verdad?, al más alto nivel de esta tierra. Solo por una porción, hermanos, de nosotros, el Señor lo premia. Pero Él lo que quiere, hermanos, es que nosotros lo dispongamos o lo pongamos en sus manos. Hablando acerca del asunto monetario, ¿verdad? Hay un cantito que cantábamos con los antiguitos, ¿verdad? Si tú le das un peso, el Señor te da dos, ¿verdad? Ese es el cantito que cantábamos antes. Ahora no lo cantamos, pero así cantábamos antes. Si tú le das un peso, el Señor te da dos. Y muchos tenían la idea, hermanos, de eso. Bueno, voy a echar 10 pesos porque el Señor me lo va a recompensar en 20 pesos, ¿verdad? Y no debe ser así. Nuestra actitud dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Aunque muchas veces, hermanos, estamos rebuscando ahí, ¿verdad? En la bolsa. A ver, hasta que encontramos la moneda más chica para echar. No, hermanos, tenemos que darlo con propósito, ¿verdad? Y nuestra vida así debe ser, darla, entregarla con propósito. Hermanos, la pregunta aquí, ¿estamos administrando nuestras vidas en Cristo? ¿Estamos administrando nuestras vidas en Cristo? ¿Está nuestra vida teniendo comunión diaria con Dios? ¿Está, hermanos, nuestra vida en comunión interna con ese Dios a quien amamos? Porque puedo lanzarles una pregunta también adversa a esto. ¿Cuántos hoy, hermanos, hicimos nuestro devocional en casa? ¿Cuánto lo hicimos? ¿Cuántos oramos? ¿Cuánto leímos un pasaje bíblico? ¿Cuánto lo hicimos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad que se nos olvida? Si al caso le dijimos, abrimos los ojos, le decimos, Señor, gracias, Padre, por este día. Y en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Ponemos los pies en el piso, nos levantamos y hacer lo que tenemos que hacer. Hermano, hace falta eso. Porque muchos de nuestros problemas en nuestro hogar es precisamente por esa falta de comunión con Dios. Porque no tenemos comunión con Dios, tenemos problemas en el hogar. Porque no tenemos comunión con Dios, nuestros hijos, hermanos, también están metidos en problemas. Porque no tenemos comunión con Dios, hermanos, tenemos problemas con los vecinos. Porque no tenemos comunión con Dios, hermanos, tenemos problemas aún con la misma iglesia. ¿Por falta de qué? Por falta de comunión con Dios. ¿Sí? Pero aquí nos despejamos, ¿verdad? Y aquí venimos y oh Señor, cómo te amo, ¿verdad? Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra. Pero solamente aquí. Y allá afuera, allá en casa. Es interesante eso, hermanos. Por eso tenemos que revisar nuestras propias vidas y llevarlo a la luz de la palabra. Tenemos que alcanzar, hermanos, a visualizar nuestra vida para encauzarlo a una vida espiritual sana. ¿Sí? Tenemos que alcanzar a visualizar nuestra vida para encauzarlo a una vida espiritual sana. Tenemos que tener en mente, hermanos, las palabras del Señor Jesús en el tiempo futuro y bien, como dijo Apocalipsis, ¿no? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Porque decimos fidelidad no solamente habla de tiempo, no solamente habla de recursos, fidelidad habla
de mi propia vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando con mi propia vida? Tenemos que tener en mente eso, hermanos, esas palabras de nuestro Señor. Entonces, terminamos diciendo, hermanos, la mayordomía de mi vida debe ser un estilo de vida. ¿Sí? La mayordomía de mi vida debe ser un estilo de vida donde reconozcamos que Dios es el creador, es el dueño absoluto de todo, de mi vida, de mi tiempo y de mis recursos. Dijera lo que le decía al principio, si así lo hacemos, el Señor nos va a recompensar. Pero si no lo hacemos así, el mismo Señor nos lo demandará. Amén, hermanos. Oramos entonces. Padre, queremos reconocer, Señor, que nuestra vida muchas veces no ha girado en torno a tus planes, a tus propósitos. Lo hemos hecho solo, Padre Santo, con nuestro entender, a nuestro entendimiento, pero no lo hemos puesto, Padre Santo, delante de ti. Y en esta hermosa mañana, Señor, que hemos aprendido el valor de nuestras vidas, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes. Tú nos exhortas a través de este proverbio cuando dices, hijo mío, no te olvides de mi ley y mi palabra guarda. Nos enseñas, Padre Santo, que hay de alguna manera una recompensa o hay una consecuencia, Señor, de la desobediencia. Y no quisiéramos, Padre Santo, ser enjuiciados en aquel día por causa de la desobediencia. Ayúdanos a serte obediente, Padre, y que nuestra vida se apegue cada día a tus principios. No permitas que lo administremos mal. No permitas que malgastemos nuestras vidas en otras cosas, viviendo, Padre Santo, desordenadamente, sino permítenos vivir la vida, Señor, de acuerdo como tú quieres. Aquí está mi vida, tú la conoces, Padre. Aquí está la vida de mis hermanos, de manera particular, tú los conoces a cada uno de ellos. Sabes, Padre, hasta dónde la estamos llevando a tus pies, hasta dónde estamos permitiendo que tú, como dueño de todo, puedas, Señor, ser gobernador de ello. Muchas gracias, Señor, por cada vida de mis hermanos. Enséñanos, pues, a ser obedientes y enséñanos a vivir, Señor, bajo tus planes, tus propósitos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra falta, Señor, que hemos cometido por no llevar nuestra vida hacia ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y recibe toda honra y toda gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde. Espero haber sido de bendición para sus vidas.